Sí, José Ramón Álvaro. Cosío, usted se incorpora al Consejo de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en 2019. ¿Sí? Sí. Bueno, en 2019 todavía era presidente de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Claudio X González Guajardo, quien Entonces renunció no. en 15 de Ajá. julio del año pasado. Transformación pacífica del país. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal Pregoneros de la 4T en busca de la información para esta cuarta transformación. Un servidor y amigo Irving Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos de lleno a la información, si es de su agrado, apóyanos con ese like, compártela para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, de igual forma quiero desearles que pasen un excelente día. Ya nos encontramos a miércoles 24 de noviembre y como vimos el día de ayer el presidente de la República en la mañanera pues había dado a conocer esta situación de por qué había mandado este decreto como seguridad nacional en el que se busca pues obviamente proteger todas las obras de este gobierno, de esta administración y evitar todos estos amparos. Algo que le dolió, tal parece al exministro Cosío, es que le ha dicho que trabaja para los X González. Y en plena entrevista, como ustedes pueden ver, el señor pues sirve como asesor ahí a Mexicanos contra la Corrupción. Sabemos de quién es, independientemente de que haya cambiado de presidente, pero le cacharon la mentira, como ustedes pudieron ver en el intro del video, porque cuando él entró a trabajar para el 2019, todavía estaba como presidente el mismísimo Claudio X González y para el 2019, para el 2020, él renuncia y deja pues a la que ahorita está pues como presidenta. Pero desde que inició, pues obviamente fue invitado por Claudio X González y obvio que les trabaja. Ahorita les voy a presentar cómo también se desarrolló esta entrevista, pero el presidente así lo había afirmado el día de ayer. Vamos a recordar. Esto es un acuerdo interno para facilitar y que podamos terminar las obras, porque ¿cuántos días nos faltan para terminar el aeropuerto Felipe Ángeles? Pues como 120 días, más o menos. ¿Se imaginan si a Claudio y X González, papá e hijo, porque actúan de manera coordinada y conjunta, junto con el exministro Cosío, se les ocurre que hay que meter un amparo para detener la obra porque está muy lejos el aeropuerto, porque eso es lo otro que traen, que está muy lejos o que va a hacer mucho ruido y nos presentan un amparo. Pero cae el amparo en un juzgado, pues de esos en donde si la ensartamos perdemos y si no la ensartamos también, y pues ya no terminamos. Y en el caso del Tren Maya tenemos que terminar 1.500 kilómetros de vías férreas electrificadas en una buena parte. Bueno, dicho sea de paso, el Tren Maya pues ha sido también una de las obras que ha recibido bastantes amparos. El detalle, como hemos visto en esta administración que ha llevado nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se las han gastado en frenar todas las obras. Siempre andan criticando algo de cada una de las obras. En el caso del aeropuerto Felipe Ángeles ya vimos cómo se emprendió una guerra sucia y ahorita ya están todos sorprendidos por cómo se está desarrollando y cómo está quedando. En fin, había salido
el exministro o el ministro ya en retiro, Cosío, en esta entrevista para los periodistas. Y vean ustedes cómo primero empieza a relatar que sí, trabaja para Mexicanos contra la Corrupción y de repente, ¡pum!, se le sale que entró en el 2019 cuando todavía era, pues, presidente Claudio X González. Vamos a ver cómo se desarrolló y cómo le tiran la mentira. Otra vez está usted en la mañanera. ¿Qué le responde al presidente López Obrador en el sentido de que usted forma parte de esta coalición? No, pues eso ya lo habíamos aclarado hace mucho. Con ustedes mismos lo aclaré ya hace mucho tiempo. Con los González no tenían... pues le volvemos a aclarar al presidente que no tenemos nada que ver con ese asunto. Yo lo que hice ayer en la tarde, después de que leí el decreto al que se refería Alejandro en el primer artículo, ahorita vemos los otros dos, de ese decreto, lo que le decía es que creo que el acuerdo este es francamente inconstitucional. Ese es mi punto. Yo lo escribí, es un mensaje muy breve, dije, el acuerdo presidencial es evidentemente inconstitucional. De eso supongo que el presidente infirió que yo estaba invitando a las personas a promover amparos, cosa que no lo hice porque no tengo yo por qué meterme en la vida de los demás sobre sus derechos. Hoy en la tarde leí que el Instituto Nacional de Acceso a la Información iba a presentar una controversia constitucional por considerar que se estaba restringiendo también el derecho de acceso a la información de la población, por las razones que si quieren ahora que analicemos el acuerdo, lo podemos ver, pero me parece que de decir yo, y creo que sigo teniendo razón, de que el acuerdo tiene problemas de inconstitucionalidad, a exhortar a la población a que promuevan paros o a vincularme con los González, pues creo que sí no hay ahí relación de las cosas, pero en fin. Entonces, ministro, nomás para dejar eso, porque sí vale mucho la pena dejar esa parte clara, porque sí lo menciona usted. ¿Usted no tiene relación con los señores X González? No. De hecho, yo hace tiempo estoy en el Consejo de Mexicanos contra la Corrupción, pero ya no eran los tiempos en el que estuvo Claudio X González. Está María Amparo Casar, mi amiga académica de muchísimos años. Cuando ella tomó esta dirección, me invitó a formar parte de un consejo asesor y es la única tarea que tengo, pero en fin, como consejo asesor, pues de repente se piensa qué se puede hacer con una investigación, a dónde puede llegar esa investigación. No, francamente no tengo ninguna relación, los conozco, pues como los conocen muchas personas. Claudio hijo, venía a la corte con los asuntos que por cierto fueron muy importantes para tratar de abrir las bitácoras de vuelo al presidente Peña, para ver cuáles eran las listas de las personas a las que el SAT le estaba condonando los impuestos. Recuerdo que con esos asuntos venía, pero en fin, venía como un litigante más interesado en que la Corte aceptara esos asuntos, como de hecho los aceptó, y en la primera sala votamos por dos criterios que de verdad me parecen importantes. Uno, que las organizaciones que tengan en su objeto social la defensa de ciertos derechos humanos pueden utilizar el amparo para defender ese derecho, y que de verdad pues ha sido muy interesante el proceso en el que hemos estado ahí trabajando, las ocasiones que nos juntamos, no muchas por razones del COVID, pero en fin, ha sido un proceso bien interesante. Hasta donde entiendo, José Ramón Cosío, usted se incorpora al Consejo de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en 2019. Sí. Bueno. En 2019 todavía era presidente de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Claudio X González Guajardo, quien renunció en 15 de julio del año pasado. Entonces yo entré a la organización con María Amparo, ella fue la que me invitó, me contó quiénes estaban en el consejo asesor, y yo entré con ella. Realmente mi relación con Mexicanos es con ella. Yo nunca he estado en una reunión de Mexicanos con Claudio X González, he estado con María Amparo, con algunas otras personas, pero nada más esa es la relación que yo tendría con ella. Nada más para precisar este asunto, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad tiene una parte que se dedica al litigio estratégico encabezado por Carrasco, a quien usted conoce. Ya no está Carrasco, ya renunció. Sí, primero estuvo Javier Mijangos y después estuvo Carrasco, ya renunciaron los dos. No tengo claro ahora quién sea el jefe, digamos, de la sección de litigio estratégico. ¿Pero con ellos colaboró usted? Con Mijangos lo conozco muy bien por razones de la Suprema Corte, fue secretario de Estado y cuenta del ministro Saldívar durante muchos años. Tengo también amistad muy buena con su hermano Pablo, fue alumno mío, un chico destacadísimo en Historia del Derecho. Y con Gerardo lo conozco porque estaba en Mexicanos, pero no tuve esa participación, digamos así como de asesoría, de comentarios. Sé quién es,
ahora sé que fundó su despacho, tuvo la atención simplemente de decirme, oiga, voy a salirme, voy a fundar una firma privada con otra persona, y pues bueno, les deseo mucho éxito en lo que vendrán haciendo como actividad profesional, ¿no? No hay una confusión de pronto porque el litigio estratégico no es un grupo, y estamos hablando, por eso también lo consultamos a usted, no solamente por la identificación que sobre usted hace el presidente López Obrador como parte de este grupo opositor, acreditado política y electoralmente, que lo es, sino también porque pues alguien que ha sido 15 años ministro de la Corte, que fue director de una escuela de derecho como la del ITAM, en la jerarquía de la Constitución y de las leyes, pues hacer la diferenciación entre lo que es un decreto y un acuerdo, creo que sí lo podría perfectamente saber. Mire, usted lo pone ayer en reacción, el decreto del presidente es inconstitucional y hoy habla de acuerdo al señalar justamente la parte que tiene que ver con los vicios de inconstitucionalidad que tiene este acuerdo. Pero, ¿de verdad es inconstitucional, ministro? Yo creo que sí. Mire, qué bueno que lo plantea. Le voy a decir por qué. Nosotros cuando hacemos los temas en derecho, planteamos primero un tema que le llamamos fundamentación, es decir, qué artículos de la Constitución o de las leyes sirven para sostener la validez, la existencia de la. Entonces, vamos a ver el acuerdo. Primero, este acuerdo está fundado en el artículo 89, fracción primera de la Constitución, y en los artículos 26 y 90 de la Constitución. El artículo 89 de la Constitución únicamente dice que son facultades y obligaciones del presidente promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión. Entonces, el presidente tiene que desarrollar lo que está puesto en las leyes del Congreso de la Unión. Y luego dice, proveyendo la esfera administrativa a su exacta observancia. Entonces, la exacta observancia, ¿de qué se predica? Se predica de las leyes que emitió el Congreso de la Unión. ¿Esto qué quiere decir? Que el presidente, si bien puede emitir normas de carácter general, no puede emitir normas de carácter general que vayan más allá de lo que disponen las normas de jerarquía superior. El reglamento, la ley, lo que decía yo, lo que vaya haciendo. Qué bueno que ahí está en la pantalla. Ese es entonces el primer caso. El segundo es que dice que se fundamenta en el artículo 26. El artículo 26 de la Constitución es el que plasma el sistema de planeación democrática, pero el sistema de planeación democrática de nuestro orden jurídico es en contra de la seguridad de la aviación, actos que atenten contra el personal diplomático, es decir, cosas de esa naturaleza. Entonces, mi punto es que el presidente de la República no puede definir qué es seguridad nacional, porque este es algo que le corresponde definir, o que ya definió más bien al Congreso de la Unión. Y esto sí me parece que es un asunto importante. Entonces, ahí creo que hay un asunto que conviene reflexionar. Ahora, hace un momento don Alejandro leyó el acuerdo, pero leyó el artículo primero. Y entonces dice el presidente, se va a reconocer como de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México. Muy bien, asociados a infraestructura, eso sí lo dejó claro. ¿De qué sectores? Comunicaciones, telecomunicaciones, aduaneros, fronterizos, hidráulico, hídrico, salud, turismo, ferrocarriles, puertos, aeropuertos. Y todos aquellos, lo decía muy bien, que por su objeto, características, naturaleza, complejidad, magnitud, se consideren prioritarios o estratégicos para el desarrollo nacional. Y fíjense ustedes que a mí eso me preocupa también, se consideren prioritarios o estratégicos. ¿A quién se refiere esa partícula C? ¿Quién es el C de la oración? Que se consideren. No solo entonces es esta lista en términos taxativos, sino es se considere. ¿Lo va a considerar el presidente? ¿Lo va a considerar los propios secretarios de Estado? ¿Los van a considerar los propios titulares de dependencia? Allí hay un asunto muy importante. Y luego viene la cuestión que yo creo que es la más delicada de todo el acuerdo. A ver si lo puedo explicar. Dice, se instruye a las dependencias y entidades de la administración pública a otorgar la autorización provisional a la presentación u obtención de los dictámenes, permisos y licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras a que se refiere el artículo anterior, y con eso garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social y el ejercicio de los presupuestos. Entonces, no es sobre las obras que ya comenzaron, es la presentación para iniciar los proyectos u obras. Y después dice, las personas pueden presentar su solicitud, en 5 días se les debe contestar, y si no se les contesta, lo que va a producirse, simple y sencillamente, es una afirmativa ficta que decimos en derecho, que es la no respuesta produce la aceptación de aquello que se propuso. Entonces, déjenme hacer la mecánica general. Una persona llega ante una oficina de la administración pública, entonces ahí se está generando una excepción. No es solo esto, no solo tiene este efecto sobre las autoridades, también lo tiene sobre los particulares. El artículo 6º a 4 dice que todos los recursos... Bueno, ahí se puso a explicar, según él, por qué es inconstitucional y qué repercusiones puede tener. Y también ahí dando a conocer que, pues sí,
tiene miedo a las nuevas obras que se vengan hacia adelante y tengan esta misma mecánica. Pero ahí ustedes pueden ver que de que tiene relación con los X González la hay. Mexicanos contra la corrupción. Por favor, aún así tengan otro presidente. Es más de lo mismo. Ellos mueven los hilos, así como también mueven los hilos de los partidos políticos. Por favor, ¿a quién quieren engañar? Pregonero, espero que la información haya sido de su agrado. Si es así, por favor, ayúdanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. Un servidor y amigo, Irving Rodríguez, transmitiéndoles, y espero que sigan pasando un bonito día. Recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Nos vemos hasta la próxima.